Mauro, buenas noches. Querido Nelson, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por supuesto a toda la gente que nos mira y que nos escucha semana a semana. Abrazo enorme. Aquí estamos, hermano, semana a semana, como tú dices, porque la gente no se cansa de vernos, ¿sí sabes? Le gusta. Esa es, esa es, querido Nelson, esa es. Vamos ahí, con buena vibra y Te juro que energía le gusta. positiva. A veces yo me pregunto cuando veo mi programa, yo después lo reviso, el mío. Digo, y che, la gente ve esta movida. Y yo digo, sí, la gente lo ve. Y digo, bueno, gracias. Pero a la gente le encanta, le gusta. Muy bien, muy Ah, bien, muy bien. Eso es lo importante, es que le guste, que se entretenga y que al mismo tiempo aprenda algunas cuestiones. Nosotros también aprendemos de claro. ellos porque uno revisa lo que escriben, lo que nos critican positivamente, también lo que a veces nos critican negativamente. Nosotros también aprendemos al final del día. Así es, así es. Bueno, esa es la idea. Mauro, vamos entonces en materia. Me gustaría consultarte un tema que hace poco se reveló y que yo no sé si, bueno, podemos anclarlo incluso a dos temas. Y también puedes llevarlo a la arena de la forma en que aborda Noboa su campaña, porque ya creo que la próxima semana empezamos campañas. Dos cosas. Chalecos de cartón y la intervención, te voy a poner tres, y ahí no importa. Chalecos, intervención militar y la dolarización, que han sido como los discursos que se desmontaron, se le cayó, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo incluso agregaría más temas. Dale, dale. Realmente lo que ha pasado durante los últimos días desnuda de cuerpo entero a un régimen oprobioso y un régimen sin vergüenza que por un lado dice que representa al nuevo Ecuador, pero que en el fondo sigue replicando las mismas prácticas podridas de aquellos que tanto decían criticar. Así es. No solo el tema de los chalecos de cartón, te agrego el tema de Petro Novoa y la Oh, gasolinera eso. de la cual es dueño el hermano de Daniel Noboa, Santiago Noboa Sin, que también fue otro escándalo. Y te agrego probablemente el escándalo mayor y tal vez ¿Cuál es? el menos conocido por la opinión pública, ¿Cuál la es? posible concesión Oh, y casi segura adjudicación del campo Sacha a un consorcio chino-canadiense que pone en grave riesgo aproximadamente más de 8.000 millones de dólares que nos pertenecen a los ecuatorianos, porque en vez de que Petroecuador siga explotando, perforando el campo Sacha, que es el campo más productivo en materia petrolera de nuestro país, y es el campo que tiene mayores reservas de petróleo comprobadas. En nuestro país aproximadamente, si mi memoria no me falla, entre comprobadas, probables y posibles, se estima que llega a algo así como 370 millones de barriles wow. de petróleo que existen en el campo Sacha, la Maravilloso. joya de la corona. Bueno, ese campo quieren entregarle a un consorcio chino-canadiense que nos daría cierta cantidad de dinero, pero que en la totalidad genera un perjuicio, reitero, de más de 8.000 millones de dólares. Entonces, fíjate tú, nos cuesta poner en orden tantos temas porque realmente durante la última semana han pasado una serie de acontecimientos que desmontan ese discurso ya retorcido y hasta cínico de hablar del nuevo Ecuador. Los Claro, claro. chalecos de cartón, se gastaron más de 30 millones de dólares en la compra de chalecos para entregarles a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y da la casualidad que la posta denuncia esto con documentos en mano que no han podido desmentir ni desmontar por parte del gobierno, que incluso el propio Carlos Vera señalaba hoy que si es que era mentira la denuncia de la posta, que por qué no hicieron las pruebas respectivas del día de hoy con alguien Con él. poniéndose los chalecos y que le disparen para ver si es que el chaleco funcionaba o Claro. no funcionaba, si es que efectivamente cumplía con las garantías y las especificaciones técnicas que se exigieron en los términos de referencia una vez que se lanzó el proceso precontractual. Entonces, claro, el gobierno no ha podido desmentir y la empresa que es adjudicada a este contrato, su representante es una persona que no tiene el más mínimo conocimiento ni la experticia necesaria en materia armamentística
ni en materia de seguridad pública, sino Chuta. que es una persona, con todo el respeto, que es veterinaria. Entonces, una veterinaria Oh. es la representante legal de una empresa que, dicho sea de paso, fue sancionada como contratista incumplida con el Estado, al punto que esta misma empresa ofreció estos mismos chalecos a la Policía Nacional y la policía en su momento le dijo, no hay chance, Claro. porque esos chalecos no ofrecen la más mínima garantía para que los miembros de la fuerza pública actúen en el ejercicio de sus funciones y estén protegidos y puedan enfrentar al crimen organizado. Bueno, acá todo eso les importó un comino, hicieron todo un show lleno de parafernalia para entregar en su momento los chalecos, el mismo Novoa entregó y al final del día es un contrato que está muy cuestionado de más de 30 millones de dólares. Hoy Novoa estuvo con el alto, con el comando conjunto de las Fuerzas Sí. Armadas, con el alto mando, y ni siquiera les permitieron ingresar a los miembros de la posta. Y uno de los miembros, una de las personas del equipo del Ministerio de Defensa, me imagino yo, una señorita o señora, Ujú. ahí aparece y dice, no, porque ustedes presentan denuncias falsas. Sí. Bueno, si Fue en la es rueda una de prensa denuncia, de Lofredo. si es que es una denuncia falsa, permítanles ingresar y permítanles hacer las preguntas y desmonten si es que eso es falso, pues con Claro, argumentos, con claro. evidencias. Pero yo creo que lo que dijo Carlos Vera, y es de las pocas veces en mi vida que voy a estar de acuerdo con él, creo que es lo más concreto. La lógica nos dice que si es que los chalecos efectivamente son buenos, entonces era que hagan una prueba el día de hoy y alguien era que le disparen y no por hacerle daño, pues sino Claro, que los chalecos, si cumplen con todas las claro. especificaciones, van a garantizar la vida y la seguridad de los miembros de la fuerza pública. O al menos con un gel balístico, digo, con un muñeco de gel balístico a la final, para no decir ya una persona. Ah, sí, es verdad, es verdad, es Pero verdad. ni siquiera Tienes eso, toda ¿ah? la razón, tienes toda la razón ahí, tienes toda la razón. Claro. Yo ahí hablé de más, mira, buena corrección tuya, buen aporte, pero no hicieron nada de eso, Nada, no hicieron no nada de hicieron eso. nada de eso, no Bueno, hicieron nada de eso. bueno, lo de Carlos Vera él en el fondo sabe que Novoa es completamente malo para gobernar, sino que en el caso de él básicamente le puede mucho más el tema anticorreísta, ¿no? Es terrible como eso todavía sigue cegando a muchas personas, pero bueno, o sea, ellos en el fondo saben que Novoa es un desastre, sino que este anticorreísmo a él particularmente no le da para decirlo. Y yo creo que básicamente ha hecho que muchos periodistas de la talla de él se hayan venido abajo, ¿no? Porque incluso yo tenía mucha admiración antes, pero ahora ya no, porque ya, puchica, tanta vaina que se Novoa escucha. no puede articular tres frases seguidas, pues Ah, eso es hermanos. El terrible, sí otro le viste día las estuvo en entrevistas. esa entrevista, en esa pseudo entrevista en la provincia del Oro, ¿verdad? Y, y si articulaba dos frases ya era exigirle mucho, pues a la tercera ya se atoraba, se Claro. atrancaba, se hacía el que escribía en unas hojas y escribía ahí mismo, ahí encima. Yo creo que al final no estaba escribiendo No, estaba nada, sino haciendo que bolitas y estaba palitos. haciendo bolitas o muñecos, símbolos, no sé, pero realmente es de llorar cuando uno le escucha a él. Sí, Y ¿verdad? mira, de la mano, hablemos igual sobre el otro escándalo que les acaba de explotar. Este tema de Petro Novoa, una compañía que la constituye el hermano de Daniel Novoa, apenas un par de semanas después de que él asume la presidencia de la República. Terrible, Pero es terrible. que yo sí pido a la gente que nos está mirando y escuchando, ayúdennos a replicar esto, porque no nos estamos inventando nada. Son hechos públicos, hay documentos. Ingresen a la página de la Superintendencia de Compañías, Mm, arman una compañía que le ponen de nombre Petro Novoa, pero ni en eso son, digamos, un poco delicados, entre comillas, un mm. poco vivos, hablemos así, sin ningún empacho, con la menor vergüenza del caso, le ponen de nombre a la compañía Petro Novoa. El dueño de la compañía, el máximo accionista, el hermano de Daniel Novoa, par semanas después de haber asumido la presidencia. ¿Y para qué era la compañía? Para expender, para comercializar combustible, gasolina, diésel industrial, diésel automotriz. Y da la casualidad que en las declaraciones, en los reportes que hacen, dicen que apenas han vendido algo más de 90,000 galones de diésel
durante el 2024. Sin embargo, los reportes dicen otra cosa. Más de 3 millones de galones de diésel han vendido durante el 2024 y esta gasolinera, que se ha sabido llamar Río Verde, que es parte de la compañía Petronovoa, esta gasolinera no tiene pues una capacidad, una infraestructura para almacenar 3 millones de galones durante el año 2024, pero además lo más grave, ¿cómo es que vendían tantos galones si ellos declararon haber adquirido apenas algo más de 90,000 a Petroecuador? Entonces uno entiende, y la conclusión a la que se llega, es que estaban adquiriendo por debajo diésel subsidiado, diésel automotriz, para venderlo a empresas, a industrias, como diésel industrial, lo cual es prohibido por la ley porque se están aprovechando de un subsidio, están perjudicando al Estado, están contrabandeando combustible. Y lo más sospechoso es que de esos 3 millones de galones, 1 millón de galones le han sabido vender a otra compañía del mismo grupo Novoa, a una compañía de elaborados El Café, que estaba a 270 kilómetros de distancia de donde estaba la gasolinera. La gasolinera estaba en El Triunfo y la compañía de elaborados del café estaba en Montecristi, Manabí. Desde Montecristi, Manabí, viajaban 270 kilómetros hasta esta gasolinera. La pregunta es, ¿por qué viajaba tanto si cerca de esa misma compañía había otras gasolineras donde podían cargar el diésel para poder elaborar y llevar a cabo su proceso industrial de elaborar el café? Iban allá porque seguramente les vendían diésel subsidiado a un precio. Y tan barato les tiene que haber resultado para tremendo viaje, porque igual tienes que gastar la movilización, ¿no? Pero por supuesto, anulan más de 6,000 facturas del año 2024 y el SRI no es capaz de decirles pío, no es capaz de pedirles una explicación, de contactarse con la fiscalía para decirles, vean, algo extraño está pasando aquí, ¿cómo es que anulan más de 6,000 facturas? Tal vez están propiciando aquí algún tipo de defraudación tributaria, etcétera. En fin, pero nada de eso se ha hecho. Y el otro caso que me parece que es escandaloso y ese debería preocuparnos aún mucho más, es este tema del campo Sacha, porque en el fondo lo que están haciendo es rifándose nuestro petróleo y perjudicando al erario nacional. Y esto sí creo que debe ponernos en alerta a todos los ecuatorianos. Un contrato que, entre otras cosas, establece que durante 20 años este consorcio chino-canadiense entregará una cantidad X de dinero que si tú lo divides para los 20 años, le sale a, ¿qué? Pues a unos 80, 90 millones de dólares al año, lo cual no justifica en lo absoluto lo que dejaríamos de percibir, que es algo más de 8,000 millones de dólares. Al año. Más de 8,000 millones de dólares, claro, no al año, porque al año estamos nosotros recibiendo algo más de 1,900 millones de dólares, pero el perjuicio por las reservas de petróleo que existen ahí, las reservas por la explotación de ese campo, sería una diferencia de aproximadamente 8,000 millones de dólares, porque todo el campo está estimado en algo así como más de 14,000 millones de dólares. Todo el campo petrolero, todo el campo Sacha, ¿sí? Y ellos nos van a dar algo así como 6,000 millones de dólares. La diferencia, esos 8,000 millones de dólares, vamos a perder nosotros un estimado calculado y a través de una auditoría internacional que se hizo en mayo del 2022. Mauro, y más que todo porque se supone, hasta donde yo supe y conversé con, se me fue el nombre del pana, el campo estaba trabajando. Esa es otra cuestión. Estaba trabajando, estaba produciendo, no es que estaba mal. El argumento del régimen es que supuestamente hay que invertir en infraestructura para modernizar, para fortalecer. Y ya no quieren hacer eso. Pero los expertos señalan que a pesar de eso, Petroecuador había incrementado durante los últimos tiempos la producción petrolera en el campo Sacha, que se había incrementado a algo más de 70,000 barriles diarios, ¿sí? Y sin que se haya invertido por parte del Estado en el fortalecimiento y en la modernización de la infraestructura de Petroecuador. Entonces aquí la pregunta es, en vez de concesionar y delegar a un agente económico al sector privado, ¿por qué mejor no invertimos en el fortalecimiento de Petroecuador para que pueda explotar y aumentar la producción petrolera
y no perdemos ese capital de más de 8.000 millones de dólares que está en riesgo ahí por entregarle el campo Sacha a un consorcio chino-canadiense. Oye, terrible, terrible. Y estas cosas uno se pregunta, no sé, pues la percepción, lo que uno siente, huele en el panorama, ¿le va a pasar, le pasará factura realmente a este señor en las elecciones? Sumado el tema de que querían hacer bomba la dolarización y hoy en la votación no aprobaron la comisión para eso. Y también se les vino abajo el tema de la intervención militar, que no puedo hacer nada, no puedo trabajar, que esto. La asamblea dijo, ya está, bueno, ahí está. Y ahora, o sea, con todo esto, Mauro, es como hasta lógico decir que va a perder, pero no sabemos. Creo que es nuestra obligación ir desmontando las mentiras del gobierno. Creo que hay que desmontar esos mitos y demostrarle a la gente que estamos en peores condiciones de las que estábamos antes del gobierno de Novoa. La estadística no miente. No sé si la semana pasada topamos contigo, pero el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sacó su informe anual del 2024 el mes pasado, en enero, con los datos con los que cerró el Ecuador a diciembre del 2024. Y por ejemplo, para hablar sobre pobreza y pobreza extrema, hemos regresado a los mismos niveles de pobreza y pobreza extrema que tuvimos en la época de la pandemia del COVID-19. O sea, Así no cerramos en salimos. diciembre del 2024. Más de 5 millones de personas viviendo debajo del umbral de pobreza y debajo del umbral de pobreza extrema, sobreviviendo con $2.80 al día y otros con $1.50 al día. En diciembre del 2023 terminamos con un 36% de personas con empleo pleno. Y en diciembre del 2024 terminamos con 3 puntos menos, 33% de empleo pleno. Es decir, se redujo 3 puntos y perdimos algo más de 260,000 empleos plenos en el país. Durante el año de gobierno de Novoa, se exportó un 5,1% menos. Se redujo más del 6% la inversión pública. El Producto Interno Bruto se contrajo un 1,5% durante el último trimestre del 2024 en comparación con el último trimestre del 2023. Esa es la gestión de Daniel Noboa. No es que nos hemos estancado, no solo que no hemos avanzado, ni tampoco nos hemos estancado, estamos retrocediendo. Retrocediendo, es terrible. Esa es la realidad. Uh-huh. Y están aprovechando para hacer una serie de negocios porque lo que han hecho es capturar y secuestrar el Estado. Una oligarquía, una élite familiar ha secuestrado el Estado para usarlo como herramienta de acumulación de sus capitales, de sus negocios. Y yo sí creo que es importante que la gente reflexione también lo siguiente y que conversen con sus amigos, con sus familiares, en la tienda del barrio, en la peluquería, con el taxista, en el bus, en el trabajo, en la universidad, sin pelear, pero hacer la siguiente reflexión. Sí. ¿Será adecuado, será correcto que en un país, una sola familia concentre todo el poder económico, concentre todo el poder político y que el hijo del hombre más rico del país sea presidente de la República? La tía, una de las mujeres más ricas del país. Claro. Y la mamá de ese presidente que quiera terminar siendo presidenta de la Asamblea. O sea, Sin una hacer sola nada. familia concentrando todo el poder político y económico en nuestro país. Eso ya no es democracia, eso se llama hacienda. Eso ya no es república, eso es una monarquía familiar. Eso es retroceder 200 años. Uh-huh. Y eso no le hace bien a la democracia, porque se pierde cualquier tipo de control político, cualquier tipo de control entre el legislativo y el ejecutivo si la mamá va a tener que controlarle y que fiscalizarle al propio Sí. hijo. No Yo lo va a sí creo que hacer. la gente debe meditar en esto, porque es gravísimo lo que está en juego. Manuel Aguilar nos saluda. Manuel dice, saludos, Mauro. Una pregunta por acá de la gente, Mauro, en este parte de la entrevista, de la conversación. ¿Tienes algún dato sobre
acercamientos con Leonidas Issa y Luisa o no se sabe nada? No, no he conocido yo a profundidad al respecto. Conozco únicamente lo que Leonidas ha mencionado públicamente, que está esperando hasta el 7 de marzo, me parece, Ah, sí, para sí, hacer sí, sí. pública la decisión de la CONAIE y de Pachacuti, pero estoy muy optimista, la verdad. Yo creo que Leonidas ya ha dado varias pistas, más que pistas, sobre la decisión que creo yo se va a tomar. Consciente él, sensible con el momento histórico y con la tragedia que vive la patria. Yo confío mucho en que se va a poder conformar un gran frente, una gran plataforma progresista para poder evitar que Noboa siga empobreciendo a los ecuatorianos y que siga humillando y burlándose de nuestro país. Ujú. Yo sí creo que hoy más que nunca se requiere unidad y pienso que muy pronto tendremos buenas noticias, tener un poquito de paciencia. Yo Ujú. entiendo la ansiedad de la gente, sobre todo la desesperación en medio de lo que estamos viviendo, quieren tener pronunciamientos inmediatos, pero también hay que entender que la CONAIE, que Pachacuti tienen que deliberar a la interna para poder hacer ya un pronunciamiento público. Claro, por acá me dice Eric, antes de eso dice infructuoso que Luisa busque un acercamiento cuando en la CONAIE hay voces muy disidentes de apoyar. A ver, dejemos claro que Luisa no está buscando hasta donde sabemos. Yo te estoy preguntando es si sabes algo, pero que sepamos, no está buscando. Me parece que no debería todavía apurarse. ¿Cómo tú crees que debería ser el accionar de Luisa? ¿Está haciendo bien la prudencia de ella de dejar que ellos decidan? Mira, yo creo que es importante respetar los procesos deliberativos internos de la CONAIE, de Pachacutic, No puede pero obligarlo. eso pero claro, por supuesto, pero eso tampoco debe significar pasividad, creo yo. Ya. Yo creo que hay que entender las circunstancias de uno, pero también me parece que sí se necesita esa acción política que permita unir a ambas plataformas, a ambas organizaciones de cara a esta segunda vuelta electoral. Yo creo que se van a dar las cosas. Tengo mucho optimismo, sinceramente, y creo que la esperanza es lo que debe movilizarnos de este momento para desmontar también toda esta campaña de miedo, de terror, que ya es Sí, puro típica de miedo, la ¿no? derecha, ¿no? Yo desde que soy niño, yo me acuerdo, mira, a Rodrigo Borja, Febres Cordero le acusaba de ser comunismo y de ser comunista y que va a acabar con la propiedad privada. Sí, la típica, Luego, la típica. sí, luego mira, a Lucio Gutiérrez cuando decía que era de izquierda, ¿no? Porque luego se hizo más de derecha que cualquiera. Cuando Gutiérrez pasó a la segunda vuelta frente a Alvarito, Alvarito le dijo que era comunista por estar con el MPD, me acuerdo, aliado en esa época. A Correa le decían igual que era comunista y que va a terminar con la propiedad privada y que va a expropiar si tienes dos casas, una casa para el pueblo y la otra casa para otra organización y cosas así, ¿no? Luego dijeron que la constitución de Montecristi igual era una constitución que iba a acabar con la propiedad privada, que todo iba a ser del Estado, una serie de barbaridades. De Arauz Ujú. dijeron que va a acabar con la dolarización, a Luisa Sí, la González le misma dijeron que va a vaina. acabar con la dolarización y ahora de nuevo con la dolarización y la típica retórica de que vamos a hacer Venezuela. O sea, esta gente no tiene vergüenza. No tiene Pero argumentos si tampoco. Ecuador, pero si Ecuador este rato ya en varias cosas es igual o peor que Venezuela, pues. Claro. Es igual o peor que Haití. O Ujú. sea, eso es lo que debemos pensar. Ecuador este rato está camino a ser parecido a varios países de África, poco más, pues en niveles de violencia, de criminalidad, de inseguridad. Pero si tenemos de las ciudades más violentas del planeta, pues, Ujú. Durán, Machala, Manabí con Puerto Viejo y Manta, Guayaquil, o sea, Esmeraldas, realmente creo que hay que ser conchudos para decir que supuestamente vamos a hacer Venezuela, pero si las ciudades donde más violencia hay en nuestro país muere más gente que lo que mueren en países que están en guerra, pues, Chuta. como Siria, como Libia, y otros más, o sea, es una barbaridad lo que estamos viviendo, pero esta gente sigue replicando estos discursos, estos mensajes,
para tratar de meterle cucos a la gente. Y yo os Ujú. invito también a que reflexionen lo siguiente. ¿Qué ofrece Novoa Claro. para los próximos 4 años? No te ofrece Nada. ninguna Una política pública en constituyente. materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, en materia de empleo, para fortalecer a la economía popular y solidaria, a las medianas y pequeñas pymes, a los grandes industriales. Nada de eso te ofrece. En materia de infraestructura, ¿cuál es la gran obra que ofrece? Ujú. ¿Cuál es la gran obra? Ni siquiera dice, voy a recuperar eh, y voy a rehabilitar el sistema vial del país. Nada de eso señala. Es puro terror, es puro miedo. Ah, es que van a desdolarizar, es que vamos a hacer Venezuela, es que se van a quedar en el poder. Puro miedo. Es una Ujú. campaña de terror y de miedo. Y eso hay que desmontarlo. Así es, bueno, así es, mi querido amigo, así estamos en estas situaciones, esperando que todo llegue a su fin, ya no más. Mauro, tus palabras para despedirnos. Saludos acá a nuestro buen amigo Fabián López y su señora madre. Es la persona que me hizo el obsequio. Perfecto. Nuestro buen amigo Fabián López y su señora madre, fieles seguidores de tu programa, de nuestras tertulias, de nuestras charlas de los días jueves, Muy quien bien. tuvo la generosidad, préstame padre, ¿dónde está ahora sí para mostrar? Eh, Mira lo que fue a dejarme en la oficina, mira ¡Ay, tú, qué chévere! y con los pelos parados y todo, mira ahí, completito, mira, si me pongo ahí, ahí estoy, ahí Igualito, salgo, igualito, mira, igualito. ahí está, mira, así que Oye, súper chévere, ¿eh? chévere, yo muy agradecido realmente, así que a nuestro buen amigo, seguidor Fabián López de su señora madre, muchas gracias, 88 años de vida de su señora madre, y Wow, bueno, wow, wow. así que gracias de todo corazón por ese cariño y ese afecto. Ustedes hacen que no decaiga y que siga dándole con todo. Así que bueno, y bueno, finalmente pedirles por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta en materia jurídica, en materia legal, pueden contactarse con Andino Abogados Asociados llamando al 098-405-9814. 098-405-9814 y visitarnos, agendar una cita con Mauro Andino Reynoso, con la doctora Elsa Quispe, en la avenida Naciones Unidas y Amazonas, en el edificio La Previsora, séptimo piso, bloque B, oficina 704, acá en la ciudad de Quito. También se hacen consultas o asesoría vía telemática en otras ciudades y otras provincias del país. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Ahí en mi está. cuenta de Twitter como @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Acabé de subir un video hace una hora aproximadamente. Ayúdenme a compartirlo, descárguense, envíenlo por WhatsApp, síganme en mi canal de WhatsApp como Mauro Andino Espinosa, pero ayúdenme a compartir ese video precisamente sobre el campo Sacha, para Muy que bien, estén muy muy bien bien. informados y podamos pelear por nuestro petróleo, que es recurso natural de todos los ecuatorianos. Abrazo enorme, amigo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Chau. Mauro.